Esa madrugada, algo más que un corazón dejó de latir dentro del Vaticano. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el cielo hubiese descendido en silencio para llevarse a uno de sus siervos más humildes. No hubo alarmas, no hubo cámaras, solo una oración y luego el vacío. Pero pocos saben lo que ocurrió horas antes. Una capilla cerrada, una carta sellada, un crucifijo antiguo iluminado por una vela temblorosa y una última frase, dicha en voz baja: Señor, ya estoy listo. ¿Qué fue lo que vio el Papa Francisco antes de morir? ¿Por qué sus últimos gestos parecen cumplir una profecía que llevaba siglos escondida? ¿Y por qué ahora, tras su partida, el alma de la Iglesia entera parece estar despertando? No estás listo para lo que estás a punto de descubrir. Parte 1. El amanecer que rompió el silencio del Vaticano, la madrugada del 21 de abril de 2025 no fue una cualquiera. Aunque el mundo parecía despertar como cada día, en lo más profundo del corazón de la Iglesia, algo sagrado acababa de quebrarse. El Vaticano, normalmente tan meticuloso, tan ceremonial, tan silenciosamente solemne, emitió un comunicado urgente poco después del alba. El Papa Francisco había muerto. Las palabras eran pocas, pero cargadas de un peso que haría temblar las almas más endurecidas. Su Santidad el Papa Francisco ha partido a la casa del Padre, en paz, en oración, rodeado por el silencio de Dios. La noticia recorrió el mundo con la velocidad del rayo. Pero no fue la noticia en sí lo que generó escalofríos. Fue la sensación inexplicable, esa impresión espiritual que muchos sintieron incluso antes de que la información se hiciera pública. Testimonios desde Argentina hasta Filipinas, desde Roma hasta aldeas remotas en África, hablaban de un despertar diferente, de una inquietud en el corazón, como si algo muy grande, muy santo, muy doloroso acabara de suceder. Y todos, de algún modo, lo habían percibido. ¿Cómo puede la muerte de un hombre conmover tan profundamente al alma universal? ¿Qué representaba el Papa Francisco, no solo como líder religioso, sino como padre espiritual de un mundo desgarrado por la división, la injusticia, el abandono y el ruido? La respuesta no está solo en su pontificado, sino en la forma en que habitó la silla de Pedro. Con humildad radical, con cercanía escandalosa, con una ternura que rompía protocolos, con una valentía que incomodaba incluso dentro de los muros vaticanos. Su estilo no era el del trono, sino el del suelo. No hablaba desde el mármol, sino desde el polvo de los caminos, donde yacían los heridos del alma humana. Y por eso, su partida dolió como pocas. La última vez que se le vio en público fue durante el domingo de Pascua, apenas unos días antes. Su rostro, aunque envejecido y visiblemente frágil, brillaba con una paz serena, como si supiera y aceptara que su misión estaba llegando a su fin. En su homilía, dejó escapar una frase que ahora muchos repiten como eco profético. Cuando el pastor se acerca al final del camino, no cierra la puerta, la deja abierta para que los últimos puedan entrar primero. Aquella frase parecía poética entonces. Hoy suena a despedida, pero más allá del dolor evidente, más allá del luto oficial, hay algo que comenzó a circular entre los muros del Vaticano. Un manuscrito. Una carta que el Papa dejó escrita y a mano. Un mensaje sellado, destinado a ser leído solo después de su muerte. Nadie sabe aún su contenido exacto, pero algunas fuentes cercanas al círculo papal aseguran que en ella el Santo Padre deja palabras no para los teólogos, sino para el pueblo sencillo. Palabras para ti, para mí, para los que sienten que ya no hay lugar para ellos en la Iglesia, para los que se alejaron, para los que nunca llegaron. Esa carta, dicen, no es un testamento político, es un susurro pastoral, un último acto de amor. Y quizás allí está el verdadero misterio, porque si bien su muerte marca el final de un pontificado,
también abre la puerta a una reflexión más honda. ¿Estamos escuchando lo que el Papa nos estaba diciendo desde hace años? ¿Escuchamos su llamado a volver al Evangelio vivo? Al Jesús que abraza a los leprosos, al Jesús que se sienta con pecadores, al Jesús que llora por Jerusalén. Quizás, si prestamos atención, su muerte no es el final, es un comienzo. Parte 2. Las últimas horas del pastor que eligió vivir con olor a Baubeg. Cuando un papa muere, el protocolo dicta silencio, oraciones y preparación litúrgica. Pero cuando murió Francisco, algo más se movió. No solo el incienso subía hacia el cielo desde la capilla papal, también lo hacía una corriente invisible de lágrimas, preguntas, asombro y gratitud. Los que estuvieron más cerca de él durante sus últimas horas hablan de una noche distinta, profundamente mística. Francisco había pedido no ser molestado después de las 22 p. Su salud, aunque frágil, no había dado señales de alarma. No hubo emergencia médica, ni campanas de pánico. Simplemente dejó de respirar. Y en ese silencio, el mundo recibió su último acto pastoral. Morir sin hacer ruido, como vivió, abrazando a Dios en la intimidad. Un testigo cercano, uno de los asistentes litúrgicos de la Casa Santa Marta, compartió que la noche del 20 de abril, el Papa pasó más tiempo de lo habitual en oración. Lo encontraron en su capilla privada, sentado en el banco más cercano al sagrario, con la cabeza inclinada y las manos unidas, como si estuviera escuchando con el alma. A sus pies, una estola blanca y un rosario de madera desgastado por los años. No pronunció muchas palabras, pero antes de retirarse, le dijo al asistente algo que marcaría el corazón de quien lo escuchó. No reces para que me quede, reza para que me encuentre con él de pie, como un pobre que no tiene nada que ofrecer, salvo misericordia. Esa fue su última petición conocida. No hubo agonía, ni gritos, ni máquinas. Solo una respiración que fue haciéndose cada vez más suave. Y un corazón que, tras más de 8 décadas de servicio, decidió descansar. Muchos se preguntan, ¿por qué no hubo comunicado previo sobre su estado? La respuesta está en su voluntad. Francisco había dejado escrito, años atrás, que no deseaba un espectáculo de su fragilidad. No quiero que la gente rece por un cuerpo enfermo. Quiero que recen para que la Iglesia se mantenga viva. Yo ya estoy en las manos de Dios. Su sencillez desconcertaba incluso en su forma de morir. Y sin embargo, hay quienes dicen que su muerte no fue solo biológica, que fue espiritual, que el momento exacto de su partida está rodeado de señales que el Vaticano aún no se atreve a interpretar públicamente. Una paloma blanca que apareció en el patio de Santa Marta minutos antes de que se anunciara su fallecimiento. Un crucifijo que comenzó a llorar en una capilla de Buenos Aires, según testigos locales. Y una cita bíblica que comenzó a circular en redes sociales sin explicación clara. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En Juan 10:11. ¿Coincidencias? ¿Símbolos? ¿Eco de una profecía no cumplida? La Iglesia, en su prudencia, no suele hablar de milagros hasta haberlos verificado. Pero el pueblo sencillo lo sintió, lo vivió. Porque en el fondo, no se trata solo de hechos, se trata de fe, y esa fe fue la que Francisco alimentó hasta su último suspiro. No con dogmas fríos, sino con gestos cálidos. No con mandatos distantes, sino con abrazos reales. Visitó cárceles, se inclinó ante refugiados, lavó pies de mujeres y musulmanes, besó llagas de leprosos modernos. Porque entendía que el Evangelio no se grita desde balcones, se susurra desde el suelo, entre los últimos. Su último acto como papa no fue una encíclica, fue un suspiro. Y en ese suspiro, muchos escucharon la voz de Cristo mismo diciendo: «Ven, siervo bueno y fiel, entra en la alegría de tu Señor». La tumba que ahora se prepara para recibir su cuerpo no será solo de mármol, será de memoria viva.
de historia escrita con manos gastadas por la oración. Y sobre todo, de amor que no muere. La muerte del Papa Francisco no fue un punto final, fue una coma, en una historia que aún no termina. Parte 3. El eco profético de una muerte anunciada. Desde hace años, algunos se burlaban cada vez que el Papa Francisco hablaba de la fragilidad de la Iglesia. Decían que era pesimista, que exageraba, que mostraba una imagen débil del catolicismo en un mundo cada vez más hostil. Pero quienes escuchaban con el corazón abierto sabían que no eran lamentos, sino advertencias llenas de amor. Y ahora, tras su muerte, muchas de esas palabras cobran un nuevo sentido. Uno más profundo, uno que estremece. Porque sí, hay quienes aseguran que Francisco ya sabía que el final se acercaba. No en un sentido clínico o médico, sino desde una intuición espiritual, esa que solo tienen los santos, los pastores que caminan tan cerca del sufrimiento humano que comienzan a leer las señales invisibles del alma. En sus últimos meses, el Papa repitió constantemente sana idea. El mundo se ha vuelto sordo al Evangelio porque la Iglesia ha olvidado cómo hablar desde el corazón. No lo decía con amargura, sino con ternura, como un abuelo que ve cómo sus nietos se alejan de casa sin saber lo que están perdiendo. Como un pastor que antes de morir quiere dejar su última enseñanza, no como un grito de autoridad, sino como una caricia en forma de verdad. Y fue entonces cuando comenzaron los mensajes cifrados. Homilías breves, frases que quedaban suspendidas en el aire como presagios. Silencios más largos de lo habitual. Miradas al cielo cargadas de un peso que no todos lograban descifrar. Como si supiera algo que el resto del mundo aún no veía. Como si estuviera despidiéndose poco a poco. Uno de los eventos más impactantes fue su visita no anunciada a la Basílica de San Pablo Extramuros, en febrero de 2025, sin cámaras, sin comitiva, solo con un pequeño grupo de seminaristas. Allí, frente a la tumba del apóstol Pablo, el Papa pronunció una oración que no estaba escrita, que no formaba parte del rito, una oración espontánea que uno de los presentes alcanzó a anotar de memoria. Señor, he combatido el buen combate, no me llevo más que el cansancio y el amor. Ahora dejo el cayado en manos débiles pero fieles. Que el fuego del Evangelio no se apague, y si debe apagarse, que mi muerte lo vuelvan a encender. ¿Quién habla así si no está contemplando ya el horizonte de la eternidad? La prensa no dijo nada. El Vaticano no emitió comunicado. Pero los que estaban allí sabían que algo grande había sucedido. Algunos lloraron, otros quedaron en silencio. Todos comprendieron que esa visita no era solo una devoción apostólica. Era un acto profético, una forma silenciosa de entregarse. Lo que pocos saben es que, en los días previos a su fallecimiento, Francisco envió 3 cartas privadas a 3 personas muy específicas. Una monja contemplativa, un periodista secular y un niño de 10 años que conoció durante un viaje a Asia. Ninguna de estas cartas jamás ha sido publicada, pero quienes las recibieron han compartido fragmentos bajo condición de anonimato. A la monja le escribió: ruega por la Iglesia, no para que sea fuerte, sino para que sea humilde, que prefiera la cruz antes que el aplauso, que ame a los pequeños más que a sus estructuras. Al periodista le dijo: sigue buscando la verdad, incluso si te duele. La Iglesia necesita críticos que amen más de lo que atacan. Y al niño le dejó unas palabras que hicieron llorar al mundo entero cuando se filtraron. Si alguna vez te dicen que Dios no existe, mírate al espejo. Tú eres la prueba de que Él no ha dejado de crear milagros. Estas frases, tan distintas, tan personales, reflejan la inmensa humanidad del Papa. Su deseo de llegar a todos, no solo a los creyentes, también a los heridos, a los alejados, a los curiosos, a los que han sido golpeados por la vida
y se preguntan si aún hay lugar para ellos en la casa del Padre. Y es aquí donde se entrelaza el misterio con la profecía. Desde hace siglos, diversas visiones y revelaciones privadas han hablado del Papa del fin del mundo. Algunos lo interpretaron literalmente, creyendo que el Papa proveniente de Argentina, del fin del mundo, como él mismo dijo al ser elegido, marcaría el final de una era. Otros lo vieron como símbolo de un cambio profundo, una purificación espiritual, una nueva etapa donde la Iglesia volvería a sus raíces evangélicas. Francisco nunca habló públicamente de esas profecías, pero sí advertía, con una insistencia desconcertante, sobre el peligro de una Iglesia sin compasión, sin ternura, sin capacidad de llorar. Decía que la verdadera reforma no era doctrinal, sino del corazón. Que el escándalo más grande no era la persecución externa, sino la frialdad interna. Y que si la Iglesia no regresaba a los pies del crucificado, perdería su alma. Ahora, tras su muerte, muchos comienzan a preguntarse si su vida y su partida no fueron en realidad el cumplimiento silencioso de esa antigua profecía. No como un castigo, sino como un llamado urgente, un grito mudo, una señal del cielo que dice, vuelvan, antes de que sea tarde. La pregunta ya no es si Francisco predijo su muerte. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar lo que quiso decirnos con ella? En cada rincón del mundo, desde las grandes catedrales hasta las capillas de campo, se encienden velas, no solo por su alma, sino por la nuestra, porque su muerte ha abierto una grieta en el tiempo, y por esa grieta está entrando la luz. Parte 4. Un funeral lleno de silencios que gritan al alma. El 24 de abril de 2025, la plaza de San Pedro amaneció envuelta en un silencio que ninguna cámara pudo capturar por completo. No era el silencio del protocolo, era un silencio espiritual, de esos que solo se producen cuando un alma inmensa abandona este mundo. El cuerpo del Papa Francisco reposaba en un féretro sencillo, de madera clara, sin ornamentos ni lujos, tal como lo pidió, sin oro, sin gloria, solo una cruz de hierro sobre su pecho, un evangelio abierto y una rosa blanca, depositada por un niño que, entre sollozos, dijo, «Gracias por abrazarnos sin miedo». La misa funeral fue presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, pero todos sabían que era una liturgia única, porque no se despedía a un jefe de Estado, ni a un líder carismático. Se despedía a un padre, a un testigo del Evangelio vivo, a un pastor que supo caminar entre lobos sin perder la voz ni la ternura. Los presentes no lloraban como quien pierde una figura lejana. Lloraban como quien se queda sin un abuelo sabio, sin un confesor compasivo, sin una voz que supo nombrar el dolor humano sin juzgarlo. Miles de personas rezaban en voz baja, otros tantos permanecían en absoluto recogimiento. Pero todos, absolutamente todos, sabían que estaban participando de un momento irrepetible en la historia de la Iglesia. Los rostros de los cardenales reflejaban más que solemnidad. Algunos bajaban la mirada, como si cargaran una culpa invisible. Otros la mantenían fija en el féretro, como buscando respuestas, porque la muerte de Francisco dejó también un vacío moral. Una herencia que no es de poder, sino de coherencia, de evangelio desnudo, de amor sin condiciones. Durante la homilía, el predicador recordó las palabras del Papa en uno de sus últimos discursos. El verdadero escándalo no es la persecución del mundo, sino la indiferencia de los creyentes. El día que dejemos de llorar por los pobres, ese día Dios nos quitará la voz. Y en ese instante, la multitud guardó un silencio aún más profundo, como si el alma colectiva se hubiese detenido, como si todos comprendieran que no estaban asistiendo solo al final de un pontificado, sino al juicio silencioso de cada uno de nosotros, porque Francisco no nos deja una doctrina nueva, sino una pregunta viva. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? Al concluir la ceremonia, un canto suave rompió el aire.
Era el Subtum Praesidium, el himno más antiguo dedicado a la Virgen María. No estaba en el programa oficial. Fue espontáneo. Se escuchó primero entre un grupo de religiosas en las primeras filas. Luego se unieron seminaristas, obispos y finalmente todo el pueblo de Dios, como si en ese canto se fundiera el último suspiro del Papa con el clamor eterno del pueblo creyente. Después del funeral, algo inusual ocurrió. El ataúd no fue trasladado inmediatamente a las grutas vaticanas. En su lugar, fue dejado durante 3 horas más en la plaza, bajo el cielo abierto, para que el pueblo pudiera despedirse. Francisco lo había solicitado así. Déjenlos acercarse, no teman al pueblo. Ellos me enseñaron a ser papa. Y vinieron, en silencio, sin flashes, sin prisa, ancianos en sillas de ruedas, madres con bebés en brazos, jóvenes con mochilas. Gente rota, gente buscadora, gente que solo quería estar cerca del cuerpo de aquel que, sin conocernos, nos conoció mejor que nadie. Uno por uno, los fieles fueron pasando, dejando cartas, pañuelos, rosarios. Muchos se arrodillaron, otros tocaron la madera con respeto, pero todos lloraron con la certeza de que no lloraban una pérdida, sino un envío, porque el Papa que nos enseñó a caminar entre las periferias, ahora nos dejaba solos en el camino, pero no abandonados. Nos dejaba su vida como mapa. En el rostro de los pobres que estaban presentes brillaba algo más que dolor. Brillaba un orgullo sereno, porque sabían que aquel hombre, que ahora descansaba frente a todos, los había amado con locura, los había defendido, nombrado, abrazado, y que su memoria nunca sería blanqueada por el mármol, porque ya estaba escrita en el corazón del pueblo de Dios. Un testigo relató que, al caer la tarde, mientras el cuerpo era llevado finalmente a su descanso bajo la Basílica de San Pedro, un niño pequeño levantó la voz en medio de la multitud y gritó: «El Papa no ha muerto, ahora vive con Jesús». Nadie lo corrigió, nadie se burló, porque todos sabían que era verdad. Francisco no murió, solo cruzó el umbral y dejó tras de sí una estela invisible de misericordia, una herida de esperanza abierta en el alma de la Iglesia. Parte 5. El legado invisible. Las semillas que dejó sembradas. Cuando un papa muere, la atención suele enfocarse en lo visible. Los rituales, el humo blanco, el cónclave que vendrá, la elección del sucesor. Pero con la muerte de Francisco, algo más profundo comenzó a emerger. El despertar de un legado silencioso, hecho no de decretos, sino de gestos, no de leyes, sino de miradas, no de mandamientos nuevos, sino de un evangelio vivido al ras del suelo, con los pies llenos del polvo del mundo. Porque si algo distinguió a Francisco fue esto: entendió que el poder más grande del cristiano no está en lo que predica, sino en lo que provoca. Y él provocó conversiones que no fueron teológicas, sino humanas. Cambió el modo en que los pobres se sentían mirados por la Iglesia. Cambió el modo en que muchos se acercaban al confesionario. Cambió la forma en que el mundo escuchaba la palabra Papa. ¿Cómo puede medirse el impacto de un hombre que nunca pretendió ser grande? ¿Cómo se cuenta el fruto de una vida que eligió sembrar donde nadie sembraba? Las estadísticas no alcanzan, ni las crónicas oficiales, porque Francisco dejó huellas en los lugares donde nadie mira. En el abrazo a los migrantes en Lampedusa, en el beso a los pies de presos olvidados, en la llamada a ese joven que había escrito pensando que nadie lo leería. Huellas pequeñas para los poderosos, pero eternas para los corazones que estaban rotos. Muchos recuerdan sus viajes, pero pocos comprenden lo que él realmente fue a hacer. No fue a representar a la Iglesia como figura política. Fue a buscar a los descartados, como un pastor que deja el rebaño para ir tras la oveja herida. Fue a poner su cuerpo en las fronteras, a hacer presente a Cristo donde otros solo veían conflicto. En una de sus visitas más discretas, en una aldea perdida del sur de Asia,
Le preguntaron por qué viajaba tanto si ya estaba viejo y enfermo. Y él respondió: porque no se puede predicar la esperanza desde un escritorio. Uno tiene que tocar la herida, o no entiende nada. Esa frase resume su pontificado. Y ahora, tras su muerte, esa herida que él tocó comienza a hablar. Las cartas que escribió, los mensajes improvisados, las llamadas que hizo sin que nadie lo supiera, comienzan a salir a la luz, no por exhibicionismo, sino porque sus frutos están comenzando a germinar. Personas que habían perdido la fe y volvieron. Ateos que descubrieron a un Dios distinto. Políticos que reconocieron haber sido sacudidos por su testimonio. Incluso religiosos que, gracias a él, volvieron a sentir el fuego del primer amor por su vocación. Porque Francisco no fue un reformador institucional, fue un reformador del corazón. Y eso no se mide en documentos, sino en conversiones reales. Hay seminarios que llevan su nombre, hospitales que cambiaron su enfoque gracias a una homilía suya, organizaciones enteras que se replantearon su misión tras escucharlo hablar de los últimos, los olvidados, los invisibles. Pero quizás su obra más grande sea la que no dejó escrita, la que sembró en el silencio de los que lo escucharon y decidieron cambiar de vida. Una religiosa de clausura escribió en su diario: nunca vi al Papa en persona, pero sentí que me hablaba a mí, que conocía mis dudas, mis dolores, mis ganas de desaparecer. Y sin embargo, cada vez que leía una de sus homilías, me volvía a levantar. Esa es la revolución de Francisco. No necesitó gritar para ser escuchado, no necesitó castigar para corregir, no necesitó dividir para tomar posición. Su autoridad venía de otro lugar, de una coherencia que hería y sanaba al mismo tiempo. Incluso dentro del Vaticano, muchos, al principio escépticos, comenzaron a cambiar su mirada. Algunos cardenales que antes lo evitaban, ahora reconocen que su muerte los dejó sin palabras. Que algo de Dios se fue con él, como dijo uno de ellos. Y es que Francisco encarnó una espiritualidad que no tiene miedo de mancharse las manos, de pedir perdón, de confesar errores históricos, de hablar de la pobreza como un sacramento. ¿Quién se atreve a llamar sacramento a la pobreza? Solo alguien que ha entendido que el reino de Dios no se construye desde arriba, sino desde abajo, con lágrimas, con pan compartido, con misericordia que no se agota. Hoy, el mundo católico mira al cielo preguntándose: ¿quién podrá continuar este camino? Pero quizás la verdadera pregunta no es esa. Tal vez lo que Francisco quiso dejarnos no fue un sucesor, sino una consigna. No esperes a que te manden. Haz tú el bien. Empieza tú, ama tú primero. Si eso ocurre, entonces su legado no habrá terminado. Porque el Papa que eligió llamarse Francisco no quería estatuas ni homenajes. Quería discípulos. Y quizás, solo quizás, ahora que ha partido, sea el momento de convertirnos en eso que él soñó. Una iglesia que huele a abeja, que camina herida, pero viva. Que no lo tiene todo claro, pero lo da todo por amor. Parte 6. Dios habla a través del silencio. La iglesia ante el umbral de una nueva conversión. Tras la muerte de Francisco, el Vaticano se convirtió en un espejo. No solo reflejaba el luto del mundo, sino también las preguntas que el propio Papa había sembrado con su vida. Preguntas incómodas, preguntas que ahora, sin su voz presente, resuenan más fuerte que nunca, porque su ausencia física ha amplificado su presencia espiritual, y su silencio se ha vuelto un eco que interroga la conciencia de toda la Iglesia. ¿Qué significa ser Iglesia hoy, sin Francisco? Esa fue la pregunta que se escuchó, sin pronunciarse, en los pasillos de la Curia romana, en las diócesis de Latinoamérica, en las comunidades rurales de África, en los barrios marginados de Europa. Ya no se trata de discursos, se trata de fidelidad a una visión que no nació de estrategias humanas,
sino de una mística profunda. La Iglesia como hospital de campaña, como casa abierta, como espacio de sanación y encuentro. Durante años Francisco habló de la necesidad de una conversión pastoral. Algunos lo entendieron, otros lo resistieron, pero todos sabían que no era un término decorativo. Era una urgencia, una súplica, porque él había visto, desde dentro, lo que pocos se atreven a nombrar, que la Iglesia estaba en riesgo de volverse una estructura autorreferencial, lejana al sufrimiento humano, preocupada más por normas que por almas. Y por eso insistía: prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia enferma por encerrarse y aferrarse a sus comodidades. Esa frase, repetida hasta el cansancio en sus primeros años de pontificado, hoy suena como un testamento, como un llamado a que la muerte del Papa no se quede en una ceremonia, sino se transforme en una nueva Pascua, en un paso hacia una Iglesia más parecida a Jesús y menos a las estructuras humanas. Pero ese paso no será fácil, porque el silencio que dejó Francisco no es un vacío, es una pregunta abierta, una puerta entreabierta hacia un camino que muchos temen recorrer, el de una fe encarnada, concreta, despojada de privilegios, orientada hacia los últimos. La pregunta es: ¿quién se atreverá a entrar? Muchos fieles han comenzado a hablar de un tiempo nuevo, no en el sentido institucional, sino espiritual, porque con la muerte de Francisco, Dios ha recordado al mundo que no está ausente, que sigue hablando, pero ahora a través del silencio. Es un silencio que interpela, que no puede ser respondido con comunicados ni titulares. Es el silencio que brota cuando un profeta se va, y el pueblo queda con el corazón abierto, temblando, desnudo ante la verdad. Un joven sacerdote, al terminar de celebrar una misa en honor al Papa, dijo con voz entrecortada: «Nos hemos quedado sin excusas. Ya no podemos decir que nadie nos mostró el camino. Francisco nos lo mostró. Ahora depende de nosotros». Y eso es lo que hace de esta hora algo sagrado, porque no hay nadie que herede su carisma como se hereda un trono. No hay sucesor que pueda reemplazar su humanidad. Solo hay un horizonte que se ha abierto con su partida. Y ese horizonte tiene forma de cruz y de resurrección. En muchos países han comenzado peregrinaciones espontáneas, no hacia santuarios, sino hacia las periferias. Jóvenes católicos que van a hospitales, a cárceles, a casas de retiro, llevando flores, oraciones y el Evangelio. Dicen que es en homenaje al Papa, pero en el fondo es porque algo se ha encendido, una chispa que él dejó caer con su testimonio. No será un cambio rápido, ni fácil, pero es un cambio que ya ha comenzado, porque el alma del pueblo creyente ha sido tocada. Y esa es la mayor señal de que el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia, incluso en medio del duelo. Lo que está ocurriendo no es un fenómeno mediático, es una revolución del corazón. Y esa revolución no vendrá desde lo alto, sino desde abajo, desde los últimos, desde los jóvenes que vuelven a creer, desde las comunidades que deciden abrir sus puertas, desde las parroquias que se animan a dejar la comodidad y salir al encuentro. Esa fue la conversión que Francisco anunció, no con trompetas, sino con la vida. Y ahora, la Iglesia se encuentra ante el umbral de esa conversión. El mundo la está mirando, pero más aún, Dios la está esperando. Parte 7. El pastor que eligió perder poder para ganar almas. Una de las verdades más profundas del pontificado de Francisco fue su constante decisión de renunciar al poder visible para abrazar la autoridad invisible del servicio. En un mundo donde todos buscan subir, él eligió bajar. Mientras otros protegían privilegios, él desmantelaba los suyos, no por estrategia política, no por populismo religioso, sino porque entendió algo esencial del Evangelio: que el amor verdadero nunca se impone, solo se ofrece,
Desde el principio de su pontificado, Francisco incomodó, no por sus ideas, sino por su forma de ser. Rechazó vivir en los palacios apostólicos. Prefirió quedarse en la Casa Santa Marta, una residencia sencilla, donde podía comer junto a los empleados, abrir la puerta a los invitados y vivir sin escoltas de lujo. En vez de tronos, eligió sillas de madera. En vez de anillos ostentosos, usó una cruz de hierro. Y en vez de discursos lejanos, se inclinó. Ante migrantes, ante niños, ante presos, ante los que no tenían nada que dar más que su dolor. Esa elección de estilo no fue un capricho. Fue una declaración teológica. Fue su forma de decir al mundo: la Iglesia no está para ser servida, sino para servir. Y esa frase, repetida hasta el cansancio, hoy se vuelve aún más poderosa, porque fue vivida hasta el final. Francisco nunca quiso una iglesia poderosa. Quiso una iglesia creíble, una que, en lugar de hablar de los pobres, se hiciera pobre con ellos, una que, en lugar de condenar a los pecadores, los mirara con ternura y los acompañara en el camino de regreso al Padre. Porque entendía que el juicio no convierte, el amor sí, y por eso muchos lo criticaron, lo acusaron de confundir, de ser ambiguo, de no ser claro con la doctrina. Pero quienes lo escuchaban con el alma sabían que su claridad no estaba en las palabras, sino en los gestos, porque cada abrazo suyo explicaba el Evangelio mejor que cualquier tratado teológico. Una vez, en una rueda de prensa, un periodista le preguntó por qué insistía tanto en hablar de los pobres. Francisco respondió con una sonrisa desarmante: porque Jesús lo hizo, y yo no puedo mejorar el método de Jesús. Esa respuesta encierra toda su lógica pastoral. No inventó nada, solo volvió a lo esencial. Y ahora, tras su muerte, ese testimonio comienza a resonar más fuerte, porque ya no está su voz para defenderse, solo quedan sus actos, y eso, paradójicamente, lo hace aún más elocuente, porque sus elecciones no fueron parte de una imagen, fueron expresión de una convicción, que la Iglesia se juega su futuro en la capacidad de bajar del pedestal y caminar con el pueblo. En muchas diócesis, obispos han comenzado a replantearse su modo de vivir. Algunos han renunciado a privilegios innecesarios. Otros han abierto sus casas a comunidades necesitadas, no como reacción mediática, sino como eco de una conciencia despertada. Porque Francisco, con su vida, sembró una inquietud en el corazón de los pastores. ¿Estamos viviendo como servidores o como príncipes? Y esa pregunta, aunque incómoda, es santa. Porque toda purificación verdadera nace de una incomodidad santa. Francisco no dejó un cuerpo de doctrina nuevo, dejó algo más profundo. Un modelo de Cristo encarnado en su humanidad frágil, compasiva y fiel. Un modelo que no se impone desde decretos, sino que se contagia desde el ejemplo. Muchos recuerdan aquel gesto inolvidable cuando, en medio de una celebración del Jueves Santo, lavó los pies a migrantes de diversas religiones, incluyendo a mujeres musulmanas. Fue duramente criticado por algunos sectores, pero él nunca respondió, solo dijo: si Jesús lavó los pies a Judas, ¿quién soy yo para excluir a alguien? Esa fue su teología, esa fue su respuesta al miedo, al odio, a la cerrazón. Una respuesta que dolía, pero que liberaba. Hoy, tras su partida, muchos empiezan a redescubrir que su mayor reforma fue silenciosa. No está en los documentos pontificios, está en los miles de corazones que, por su causa, volvieron a creer en una iglesia humana, en un Dios que abraza, en un Cristo que todavía camina entre los pecadores. Ese es el verdadero milagro de su pontificado. Y por eso, su muerte no fue solo el fin de un liderazgo. Fue la consagración de una forma de vivir el Evangelio. Y esa forma ya no se puede deshacer. La pregunta que queda ahora es: ¿nos atreveremos a seguir ese camino? Porque el Papa que perdió poder para ganar almas,
Nos ha dejado las llaves no de una institución, sino de un modo de ser iglesia que refleje más a Jesús que a nuestras estructuras. Y quizás, si escuchamos ese llamado, descubramos que Francisco no murió. Solo se escondió en los pequeños, en los que nadie ve, en los que están esperando una iglesia que los ame sin condiciones. Parte 8. La herida luminosa. Cuando el amor se convierte en profecía. Decir que la muerte del Papa Francisco marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia sería quedarse corto. Porque su partida no solo cerró un capítulo, abrió una grieta en el tiempo, una herida profunda que en lugar de sangrar, ilumina. Una herida santa que no busca ser sanada, sino recordada, para que no olvidemos lo que Él vino a mostrarnos. Porque sí, Francisco no fue solo un pontífice, fue una profecía viviente. Una profecía que no habló del fin del mundo como amenaza, sino como llamado a despertar. Una profecía que no pronosticó catástrofes, sino transformaciones del corazón. Que no anunció la ruina del templo, sino el regreso al Dios de la misericordia, al Dios que se agacha, que lava pies, que no tiene miedo de tocar las llagas. Durante años, muchos minimizaron sus gestos, lo llamaron populista, ingenuo, utópico. Pero hoy, frente a su tumba, esas mismas voces guardan silencio, porque descubrieron que lo que parecía debilidad era en realidad la forma más radical de fortaleza. La fortaleza que viene de vivir el Evangelio sin maquillajes, de amar sin defensa, de perdonar sin condiciones. La herida que deja Francisco no es institucional, es espiritual, y por eso duele más, porque no se trata de reorganizar oficinas vaticanas, sino de reordenar el alma de la Iglesia, de preguntarnos, con honestidad brutal, si estamos dispuestos a seguir siendo discípulos de Jesús, o si preferimos seguir siendo solo simpatizantes. Él ya eligió la cruz, pero no la cruz como símbolo, sino como camino diario, como estilo de vida, como lenguaje del amor total. Y en ese lenguaje, Francisco fue claro. Una iglesia que no es herida por el dolor del mundo, no es iglesia de Cristo. Esa frase, dicha durante una reunión privada con obispos latinoamericanos, nunca fue publicada oficialmente. Pero uno de ellos, conmovido, decidió compartirla tras su muerte. Y al hacerlo, se multiplicaron las lágrimas, porque esa frase define lo que él fue, un pastor herido por el dolor ajeno, que jamás anestesió su alma, que prefirió la incomodidad de la verdad al confort de la indiferencia. Y así vivió, y así murió. En sus últimos días, cuentan que repetía mucho una misma oración. No era una oración tradicional. Era un susurro que apenas se le entendía, pero que repetía como si fuera su respiración interior. Señor, que no me acostumbre al dolor, que siempre me duela. Solo los santos rezan así, porque solo los santos saben que el amor verdadero no anestesia, sino que despierta, que no huye del sufrimiento, sino que lo abraza, lo redime, lo transforma en semilla. Francisco vivió en carne propia el rechazo, la burla, las críticas, pero nunca respondió con odio, respondió con compasión, esa virtud que muchos creen débil, pero que es la fuerza más revolucionaria del cristianismo. La compasión no es mirar desde arriba, es sufrir con, cargar el dolor del otro como si fuera propio, y ese fue el sello de su pontificado. Por eso, ahora que ya no está, el mundo lo extraña de un modo nuevo, no como se extraña a un líder carismático, sino como se extraña a un testigo del reino, a un hombre que no habló de Jesús desde una cátedra, sino desde el suelo, que no citó a Cristo como una idea, sino que se dejó moldear por él hasta parecerse a su corazón. Su herida, entonces, es la nuestra. Pero no es una herida que paraliza, es una herida que impulsa, que nos obliga a salir de la comodidad, a dejar de esperar cambios desde arriba y comenzar a ser nosotros mismos el cambio. Porque esa fue su verdadera enseñanza. No esperes a que la Iglesia se reforme,
sé tú la iglesia que sueñas. Y esa frase, ahora más que nunca, debe convertirse en vida. En muchas parroquias han comenzado pequeños milagros. Sacerdotes que se animan a predicar desde el dolor real de la gente. Comunidades que abren sus puertas a los que antes fueron rechazados. Grupos de jóvenes que no quieren más solo entretenimiento, quieren sentido, quieren a Jesús. Y todo eso comenzó porque alguien los miró con ternura, como Francisco lo hacía. Así funciona la profecía. No impone, no obliga, no violenta, solo despierta. Y ahora que Él has partido, nos tocas nosotros no dejar que esa luz se apague. Tal vez, por eso mismo, Dios lo llamó en este tiempo, no porque su misión haya terminado, sino porque su muerte es el comienzo de la nuestra, del morir a nosotros mismos, de dejar nuestras seguridades, de abrazar el Evangelio con la misma pasión con la que Él lo hizo. Y entonces su herida luminosa se convertirá en nuestro camino de resurrección. Parte 9. El testamento no escrito. La voz que sigue hablando en el corazón del pueblo. Cuando un papa muere, se suelen compilar sus encíclicas, discursos, cartas apostólicas. Se escriben libros sobre su legado, se analizan sus decisiones, se repasan sus palabras. Pero con Francisco, todo eso es insuficiente, porque su verdadero testamento no está en los archivos del Vaticano, sino en los pliegues silenciosos del alma de millones de personas que lo sintieron padre, hermano, compañero de camino. Francisco no escribió un testamento doctrinal, escribió un testamento existencial, con su propia vida. Y ese testamento sigue hablando, como un susurro que no se apaga, como una melodía que se queda sonando incluso después de terminar la canción. Esa voz sigue viva, en los hospitales donde los médicos recuerdan que Él los animó a ver, en cada paciente un Cristo crucificado. En los barrios donde los sacerdotes aprendieron a caminar con los pies en el barro, sin miedo a ensuciarse. En los conventos donde las religiosas oraron más fuerte por la unidad, tras escuchar su llamado a dejar los chismes y abrazar la caridad. En las prisiones, donde muchos internos aún conservan con orgullo una foto del día en que el Papa besó sus manos encadenadas sin juicio ni reproche. Ese es su testamento, una iglesia que no necesita gritar, porque ama con hechos. Uno de sus más íntimos colaboradores confesó, después de su muerte, que Francisco tenía una costumbre secreta. Cada semana, a escondidas, escribía cartas a personas que le escribían desde el dolor, enfermos terminales, madres solteras abandonadas, jóvenes con pensamientos suicidas, sacerdotes en crisis, mujeres abusadas, migrantes desesperados. Nadie lo sabía. Lo hacía en silencio, a mano, con su caligrafía desordenada y amorosa. No buscaba publicidad, solo quería que esas personas supieran que no estaban solas. ¿Quién más haría eso? ¿Quién más, con el peso del mundo sobre sus hombros, dedicaría tiempo a responder al más pequeño? Solo un verdadero pastor, solo alguien que entendía que una sola oveja herida vale más que todo el aparato institucional. Y por eso, ahora que ha muerto, esas cartas empiezan a salir a la luz. Algunas fueron leídas en homilías, otras publicadas en redes sociales, y todas tienen en común una ternura que desarma. Porque Francisco no escribía para explicar, escribía para sanar. Una mujer víctima de abuso compartió su carta en voz baja durante una vigilia. Hija, no eres culpable, eres amada. Jesús te abrazó esa noche oscura y llora contigo. Nunca estás sola. Tu herida será semilla. Palabras simples, palabras eternas, palabras que solo pueden nacer de un corazón que conoce el Evangelio porque lo ha vivido en carne propia. Francisco no necesitó ser teólogo de salón, fue teólogo del sufrimiento humano, y eso es lo que hoy lo hace inmortal en el corazón del pueblo. Incluso entre los no creyentes hay una reverencia inusual.
gente alejada de la fe, personas heridas por la Iglesia, hombres y mujeres que nunca pisaron un templo. Lloraron su muerte. ¿Por qué? Porque en él descubrieron algo que no encontraban en ninguna parte. Una autoridad que no humilla, un poder que no domina, un liderazgo que no exige, sino que acompaña. Y eso es lo más revolucionario de su legado. No fue su política vaticana, no fueron sus reformas canónicas, fue la forma en que miró a los demás. Esa mirada sigue viva, y por eso su muerte no fue un cierre, fue una apertura, una grieta por donde ahora la gracia de Dios entra con más fuerza. En muchos países se habla ya de canonización popular, no por presión, sino porque el pueblo lo siente santo, no por milagros espectaculares, sino por milagros de humanidad, por haber hecho del amor la única ley, por haber vivido el Evangelio sin concesiones, sin maquillaje, sin miedo. El Papa que abrazó la fragilidad nos enseñó a no temer la nuestra. El Papa que prefirió el polvo a la alfombra roja nos mostró el verdadero camino del discípulo. Y ahora que ha partido, ese camino nos queda como herencia sagrada. No lo escribió en papel, lo escribió en la carne viva de los que lo escucharon, lo vieron, lo amaron. Y ese testamento no tiene firma, porque la firma está en el cielo. Parte 10. El grito silencioso del cielo. Cuando un papa muere, el alma de la Iglesia despierta. La muerte de un papa siempre es un momento de luto, pero cuando murió Francisco, el luto no fue solo por un hombre, fue por una voz, por una presencia, por una forma de ser Iglesia que muchos temían perder. Sin embargo, lo que ocurrió después de su partida no fue una muerte espiritual, sino un despertar invisible, que comenzó a extenderse como fuego silencioso por cada rincón del mundo católico. No hubo milagros espectaculares registrados, no aparecieron imágenes llorando sangre, no hubo señales apocalípticas, pero sí ocurrió algo más profundo. El alma de la Iglesia comenzó a llorar, y en esas lágrimas volvió a nacer. En los días que siguieron a su funeral, comenzaron a escucharse testimonios sencillos, anónimos, humildes, pero cargados de una fuerza espiritual indescriptible. Gente que volvió a misa después de años, jóvenes que decidieron abrazar la vida consagrada, sacerdotes que se arrodillaron a pedir perdón, comunidades que comenzaron a reconciliarse, parejas rotas que volvieron a mirarse, familias enteras que descubrieron que la fe no era una obligación, sino un refugio. ¿Quién puede provocar todo eso después de haber muerto? Solo alguien que dejó encendida la llama del amor auténtico. Porque cuando un papa muere, el mundo espera humo blanco. Pero esta vez, el cielo soltó un grito silencioso, no para reemplazarlo, sino para recordarnos que la Iglesia no necesita héroes, necesita testigos. Y Francisco fue uno de los más grandes, un testigo que no enseñó desde el púlpito, sino desde el dolor, que no se escudó en dogmas para evitar el contacto humano, que supo abrazar a Cristo en cada rostro que el mundo despreciaba. Y esa forma de vivir la fe ha tocado el alma de millones y seguirá haciéndolo por generaciones. En la noche del 30 de abril de 2025, justo 9 días después de su muerte, miles de fieles alrededor del mundo organizaron una vigilia espontánea. No hubo velas oficiales, no hubo pancartas, no hubo discursos, solo personas reunidas, en silencio, frente a parroquias, en plazas públicas, en hospitales y cárceles. Alguien comenzó a leer el Evangelio de las Bienaventuranzas, otros lo siguieron, y una frase se repetía en boca de todos: Él vivió esto, Él fue esto. Pocas veces en la historia de la Iglesia un papa ha sido tan íntimamente amado, tan profundamente comprendido por el pueblo sencillo, tan espiritualmente reconocido incluso por quienes no compartían su fe. Eso es lo que hace de Francisco más que un papa. Lo hace una voz del cielo que resonó en la tierra con humildad, con verdad, con misericordia, y esa voz sigue viva.
En su última audiencia general, una semana antes de morir, dijo algo que pocos captaron en su profundidad. No tengan miedo si un día callo mi voz, porque si escuchan en su interior, descubrirán que no era mía, era la del Espíritu. Hoy esas palabras arden como fuego en el corazón de quienes lo amaron, porque su voz ya no suena en los balcones de San Pedro, ni en los micrófonos del Vaticano. Su voz se ha hecho interior, se ha sembrado en la conciencia de una iglesia que, si se atreve a escucharse con honestidad, sabrá que el camino sigue y que el Espíritu sopla. Quizás por eso su muerte ocurrió en silencio, porque Dios no necesitó truenos para confirmar su paso, solo necesitó una vida gastada en el amor. Y eso fue Francisco, un papa que no pidió monumentos, pero dejó corazones transformados. Un papa que no quiso poder, pero encendió almas. Un papa que no buscó gloria, pero fue glorioso en su ternura. Hoy su tumba está en la tierra, pero su obra sigue en marcha, y su resurrección no está en la carne, sino en el Espíritu que despertó en millones. Que su muerte nos despierte, que su estilo nos incomode, que su legado nos mueva a cambiar, y que su voz, esa que se parecía tanto a la de Jesús, siga resonando en cada gesto de misericordia, en cada abrazo sin juicio, en cada alma que se atreva a creer que Dios aún camina con nosotros. Porque cuando un papa muere, el cielo no se apaga, se acerca. La muerte del Papa Francisco no fue solo el final de un pontificado, fue el susurro de Dios al corazón del mundo. Un llamado a volver, a mirar al Evangelio no como un libro antiguo, sino como una vida posible hoy. Una vida hecha de compasión, de ternura, de entrega silenciosa. Francisco no dejó un imperio, dejó una llama encendida. Y esa llama, si no la cuidamos, puede apagarse. Pero si decidimos tomarla en nuestras manos, puede incendiar el alma de la Iglesia con una nueva primavera de fe. Ahora que Él ya no está, somos nosotros quienes debemos continuar lo que Él comenzó. No desde los templos altos, sino desde abajo, donde lloran los que nadie ve, donde viven los que no tienen voz, allí, donde Cristo sigue esperando. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes para ti. Comparte este video. Suscríbete al canal para recibir más contenido que nutra tu fe, te inspire a vivir con más compasión y te conecte con lo más profundo del alma cristiana. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué te dejó el Papa Francisco a ti? ¿Qué palabras suyas siguen resonando en tu vida? Tu testimonio puede ser luz para otros. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Y que, como él mismo dijo, nunca dejemos de soñar con una iglesia de puertas abiertas, donde todos encuentren misericordia. Amén.